¿Qué pasó con Jim Carrey? Bueno, me estoy retirando. Volví a este universo, el cine, porque compré un montón de cosas y necesito dinero. Apáguenlo ahora. ¿Está todo bien? Es fácil ver locura en Jim Carrey. Entrevistas extrañas, comportamientos raros y frases algo aleatorias suceden prácticamente cada vez que él decide aparecer en público. No creo que existas, pero hay una fragancia maravillosa en el aire. Parece que le importan poco las reglas y convenciones de los medios. Es difícil controlado, él dice y hace lo que quiere sin mucho filtro. Y en algunos momentos es evidente la incomodidad de quien tiene la difícil tarea de mantenerlo bajo control, como el presentador Jimmy Kimmel, que se quedó medio sin saber qué hacer cuando Jim Carrey entró así en su programa. Incluso parece mirar entre bastidores como quien no entiende lo que pasa. Ese comportamiento impredecible, difícil de controlar y sin muchos filtros al hablar, ha hecho que muchos lo consideren una amenaza para Hollywood y para el sistema en general. Alguien que llegó a la cima y está constantemente exponiendo las cosas sucias que pocos tienen el valor de decir. Soy Jim Carrey, ganador de 2 Globos de Oro. Invalidar sus mensajes en una sociedad superficial no es difícil. Tiempo. Basta sacar a relucir su cuadro de depresión, la pérdida de buena parte de los millones que ganó. Sus inconsistencias o incluso sus ideas difíciles de comprender hacen que rápidamente se convierta solo en un comediante que se volvió loco. En este video te mostraré que no es así. Casi 2 años después de mi exitoso video en YouTube, decidí volver a ver a Jim Carrey. Creo que ahora entendí mucho mejor cuál es su onda. Él ha tomado un giro psicológico y supongo filosófico muy fuerte, porque ahora solo habla de lo que importa y lo que no importa. Y ya sabes, hay un montón de entrevistas y clips de él hablando de cosas donde piensas, wow, este tipo no habla como Jim Carrey, el actor de primera categoría mundialmente famoso que ha tenido películas súper exitosas. Él no está hablando así para nada. Él habla como un tipo que solo está tratando de entender su lugar en el universo. Ese despertar de Jim Carrey es lo que por otro lado hace que mucha gente crea que se volvió loco. Un ejemplo claro de lo que menciono es esa icónica entrevista de 2017, cuando él de entrada ya sorprende al aparecer barbudo de esa manera. Él entra tranquilo al programa y permanece un rato parado, observando a la gente que lo aplaude emocionada. Solo quería ver, ¿qué pasaría si te quedabas hasta que ellos se cansaran? Él se sienta para comenzar la entrevista y en la primera pregunta ya suelta eso. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Sabes, es muy hermosa, sobre todo cuando no estoy con ella. Todos se ríen sin siquiera entender lo que quiso decir. Y justo después viene la pregunta que comprueba que el presentador realmente está totalmente fuera de la visión del mundo de Jim Carrey. ¿Te sientes separado del resto del mundo y de lo que está pasando? No, no estoy separado en absoluto. En realidad es lo opuesto. Al hacer esa pregunta, el presentador toca un punto esencial en este proceso de despertar de Jim Carrey. La idea de que no existe una separación entre el hombre y el universo, que existe una interconexión entre todo. En un discurso de 2009, Jim Carrey revela cómo llegó a esa percepción. Me desperté y de repente lo entendí. Él cuenta que un día se despertó y de la nada llegó a la percepción de que el pensamiento es algo ilusorio. De repente entendí cómo el pensamiento era solo algo ilusorio. Él quiso mostrar en su discurso que siempre aprendimos a identificarnos con nuestros pensamientos. Al tener una idea, preocupación o recuerdo, asumimos automáticamente que somos nosotros pensando. Pero ¿qué pasaría si te detuvieras por un momento y simplemente observaras tus pensamientos ocurriendo, sin juzgar ni interactuar, simplemente identificando que están ahí? Eso le pasó a Jim Carrey. Él notó un espacio de conciencia detrás de los pensamientos, que observaba el acto de pensar, y fue a partir de eso que él llegó a la gran revelación. Si puedes observar tus pensamientos, eso significa que no eres tus pensamientos, o sea, la mente siempre va a crear historias, preocupaciones, deseos y miedo. Pero cuando te das cuenta de que puedes simplemente observar esa actividad mental sin identificarte con ella, algo cambia. Te sientes libre, te das cuenta de que tu identidad ya no está limitada a lo que dice tu mente. De repente fui lanzado a esta sensación expansiva y asombrosa de libertad de mí mismo, de mis problemas.
Vi que yo era más grande que lo que hago, era más grande que mi cuerpo, yo era todo y todos. Entonces, después de todo eso, cuando volvemos a esa entrevista de 2017 y vemos a Jim Carrey decir que la vida es maravillosa, especialmente cuando él está ausente de ella, se refiere al proceso de liberarse de la idea de yo que construimos. No me malinterpretes, Jim Carrey es un gran personaje y tuve suerte de obtener el papel. Esa es otra frase que puede sonar confusa al principio. Pero lo que él quiere decir aquí es que la identidad que conocemos como Jim Carrey, el actor y comediante que llegó a la cima de Hollywood, no es él en realidad. Esa identidad, así como los diferentes personajes que interpretó a lo largo de su carrera, es solo otro papel, un papel que no representa su verdadero yo. Así como un actor termina una película y deja al personaje, él ahora se siente libre de hacer eso con Jim Carrey, ya que él ya no se identifica con el nombre, la fama y la historia de vida que todos asocian con él. Esas cosas no reflejan quién es él realmente. Encuentro todo eso tan abstracto. ¿Por qué soy estadounidense? ¿Por qué soy canadiense? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Alguien puso una línea y dijo, esto es eso, ya sabes, somos mucho más que eso. Y nacemos en una familia, así que nos dicen cuál es nuestro apellido. Y luego tus padres eligen un nombre y dicen, tu nombre será Joel. Significa la grandeza de Yahvé, ¿sabes? Y tienes que estar a la altura de eso, amigo, y contamos contigo para que no nos hagas quedar mal. Y vas a ir a Harvard y vas a ser doctor. Y por cierto, eres católico, o eres judío, o eres, ya sabes, lo que seas. Es como, todos son estas estructuras abstractas que te dan y se supone que de alguna manera deben mantenerte unido, ¿sabes? Y yo simplemente se las he dado. Ese es el proceso de dejar el ego propio. El ego es lo que nos hace crear la ilusión de que somos una identidad fija e inmutable. Es como si un actor creyera tanto en el papel que está interpretando, hasta el punto de olvidarse de que ese es solo un personaje temporal. Como incluso ya le pasó al propio Jim Carrey cuando interpretó a Andy Kaufman en El mundo de Andy. Pero en fin, el punto es que cuando Jim Carrey se liberó del ego, se dio cuenta de que ya no necesitaba sostener la máscara, de ser aquello que esperaban que él fuera, de corresponder a las expectativas, de cumplir con lo que el público, los medios y la propia industria de Hollywood proyectaban sobre él. Al renunciar a esa identidad, él podía simplemente ser, sin cargar con la necesidad de definir quién es. Quien está viendo mi serie y ya llegó al episodio 5, debe haber notado que esto tiene mucho que ver con los conceptos de esencia y personalidad que profundizo allá. Básicamente lo que Jim Carrey hace es abandonar la idea de una personalidad fija para explorar las múltiples posibilidades de nuestra existencia. Para quien tenga interés, voy a dejar un video aquí mismo en YouTube donde te explico todo lo que necesitas saber sobre los 10 episodios y más de 4 horas de contenido de la serie, la clave de las 3 dimensiones. Pero volviendo a Jim Carrey, el momento en que él saca su ego de la jugada es el momento en que él logra sentir de manera más clara su idea de que nosotros somos el universo. Ya no era un fragmento del universo, yo era el universo. Esta idea dice que así como una ola no existe sin el océano, tampoco existimos separados del todo. Somos solo expresiones momentáneas del universo, expresiones de una fuerza común que mueve todo. Todo el, ya sabes, todo el universo, toda la creación es una improvisación, ¿sabes? Debes aceptarlo, seguirle el ritmo, divertirte y surfearlo. A veces te sientes en la cima y otras caes, pero siempre te levantas. Nuestro error fundamental es creer que somos entidades independientes, como si estuviéramos sueltos en este mundo, tratando de encontrar un propósito o un lugar al que pertenecer. Esa visión es limitada porque ignora un factor esencial. Todo está interconectado. El aire que respiramos, la gravedad que nos mantiene firmes en el suelo, la propia conciencia que tenemos. Todo eso es parte de un flujo mayor, y nosotros solo somos manifestaciones temporales de ese flujo. El ego, sin embargo, nos hace creer lo contrario. Nos convence de que somos alguien, un nombre, una historia única, una existencia separada de todo lo que nos rodea. El ego crea la idea de un yo interno y un mundo externo totalmente separado. Ese es el razonamiento de Jim Carrey en esa icónica entrevista, donde hace reír a todos aunque no comprendan lo que quería decir. Yo solía ser un tipo que experimentaba el mundo y ahora siento que el mundo y el universo están experimentando a un tipo. Lo más gracioso de todo esto es que las personas están tan apegadas a la idea de una personalidad fija
que se ríen sin siquiera entender de qué están hablando. Como quien piensa, él es un comediante, esto debe ser gracioso. Y Jim Carrey parece jugar con esa situación. La vida para él es una obra de teatro. Hay momentos en los que está bromeando, momentos en los que están hablando en serio, y momentos en los que realmente te quedas con la duda de cuál es su verdadera intención. Y el punto es que a él no le importa lo que los demás piensen. Él simplemente está sacando toda la complejidad que lleva dentro de sí, sin preocuparse por la imagen que está construyendo. Al final de cuentas, esa imagen es algo que las personas y los medios superficiales van a construir, pero él ya no lo valora. No me importa. Él no se preocupa mucho por explicar sus mensajes complejos, especialmente frente a los grandes medios. Él habla de una manera muchas veces al azar, sin mucha explicación. La interpretación adecuada es solo para quienes profundizan en sus ideas. Yo veo el mensaje de Jim Carrey como una crítica a todo lo que es superficial. Él se volvió una especie de mensajero del universo que actúa de manera inconsistente e impredecible, pero siempre llamando nuestra atención sobre las cosas vacías que dejamos que nos consuman. Quería encontrar la cosa más insignificante a la que pudiera venir y unirme, y aquí estoy. Están celebrando. Quiero decir, tienes que admitirlo, es completamente insignificante. Dicen que celebran a íconos adentro. Celebrar íconos, esa es simplemente la meta más baja, ¿sabes? La posibilidad más mediocre que se nos puede ocurrir. El desapego del ego permite que Jim Carrey viva sin miedo a no ser comprendido ni buscar validación. Creo que somos un campo de energía bailando para sí mismo. Esa es para mí la frase que mejor resume a Jim Carrey. Alguien que solo existe y se manifiesta en un mundo que busca clasificarlo, etiquetarlo y entenderlo en un sistema lógico y predecible. Mientras el mundo intenta alcanzarlo, él sigue explorando la complejidad de su propia esencia, sin la necesidad de ser algo definido, sin la obligación de corresponder a un papel. Él simplemente es. Y es exactamente por eso que nadie, casi nadie, entiende a Jim Carrey.